subprime borrowers began to default, houses prices started to fall. La fecha ya es histórica. Se hablará del 21 de enero como el día del crash de 2008 en las bolsas europeas. Frankfurt, París, Londres, por supuesto Madrid. El presidente Zapatero acudió negando la crisis. Nunca el IBEX 35 había tenido pérdidas semejantes. Se agudiza cada vez más en España y muchas familias se encuentran atrapadas en un círculo vicioso. Me han estafado, que dejé un dinero en un depósito en Madrid. ¿Cuál va a ser su duración? Ciudad Valdeluz se ha convertido en uno de los iconos de la burbuja inmobiliaria en España. Protesters wanted to dismantle a system that only benefiting the rich. Lucha por la justicia política y económica. Efectivamente, sí que fue una crisis global del sistema liberal, que yo pienso que se fundamentó en tres patas, ¿no? Por un lado, la crisis económica durísima, que se puso en marcha a partir de 2008 y que duró mucho y cuyas consecuencias todavía perduran, en cierto modo, hasta el día de hoy. En Europa, la gestión de las expectativas se truncó. La idea de que siempre vas a mejor, de que ibas a vivir mejor que tus padres, saltó por los aires. Está clarísimo que 2008 es el punto de arranque de todo esto. Porque la crisis económica rompe con una idea de fuerza que mantenía unido al sistema. Y lo que mantenía unido al sistema era la idea de que los hijos viven mejor que los padres. Podías tener cualquier ideología, pero se compartía una idea de prosperidad y de avance. Las cosas van hacia adelante. Podemos pasar un año malo, pero el año que viene será mejor, ¿no? La flecha es ascendente. Esto había sido así desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Si fem la comparació, és molt semblant a la crisi del 29. I el 29, si ho comparem, també va portar elements de destrucció de la democràcia. I quan mirem el mapa d'Europa dels anys 30 i el comparem amb el mapa d'Europa del 16-17 o a l'avui, podem comprovar que molts dels trets d'aquella època dels anys 30 continuen estant vigents avui en dia. Polònia, democràcia il·liberal, una dictadura en l'any 30. Hongria, democràcia il·liberal, dictadura en els anys 30. O la recuperació de l'extrema dreta a França, a Holanda, a Suècia, a Itàlia, l'aparició de Vox a Espanya. Són trets que, a diferència dels anys 30, avui no porten a una guerra. Se diluye un poco lo que habían sido los viejos estamentos, ¿no? E instituciones que hacían de referencia y quizá debates que eran intensos y que podían polarizar quedaban enmarcados en esas instituciones. Todas esas barreras se diluyen. En segundo lugar, para mí importantísimo es la eclosión, la emergencia de las redes sociales y de la fragmentación de la comunicación, de la información, etc. El poder de Twitter, la influencia de Twitter se ve en los procesos políticos. Ha sido una red social que ha cogido gran importancia en, por ejemplo, en el proceso independentista o en Trump, incluso en el Brexit, cosa que antes no había sucedido. Avui en dia, com s'informa la gent? No hi ha diaris. Diaris desaparegut. La gent s'informa a través de Twitter o Facebook sense tenir l'element de contrast de saber si això és veritat o és mentida. I, per tant, qualsevol cosa que sigui fake o postveritat és creïble i és creguda. Y en tercer lugar, de algún modo, la incapacidad del paradigma liberal o del sistema liberal de cumplir alguna de las cosas, especialmente éticas, que defendía. Es decir, el propio sistema no cumplió aquello que había dicho, por ejemplo, en equilibrio de poderes, en check and balances o hasta en responsabilidad, en asunción de responsabilidad. La caiguda del mur de Berlín, no? El que s'ha explicat sempre, no? La fi de la història, no? No hi ha un model alternatiu. Però malgrat això, sí que es fa evident que tot això és compatible amb un gran malestar que genera precisament el fet de que el triomf del model de democràcia representativa i sobretot el model econòmic liberal triomfi, no? I aquí comencen a aparèixer molts moviments antiglobalització que impugnen, no?, com s'estan fent les coses. Tot això jo crec que acaba expressant-se molt bé a partir de finals dels anys 2000, però té un nou impuls arran de la crisi del 2008. Es un siglo en el que las clases medias tienen miedo del presente y miedo del futuro. Eso yo creo que influye mucho en ese malestar social, en esa desconfianza con las instituciones, en esa desconfianza con los representantes. Jo situaria com un element clau la crisi del 2008, perquè molts d'aquests moviments de queixa enfront al sistema econòmic
troben suport també amb tots aquells que impugnen com estan funcionant les democràcies occidentals. Yo esto lo he hablado alguna vez con Luis Miller, que él hace trabajos y estudios sobre polarización. Él dice, bueno, vamos a ver cuáles son los elementos que generan más polarización en España para ver si encontramos las herramientas para evitarla, ¿no? O para combatirla. Y entonces él, me acuerdo que los trabajos que hizo hace un par de años, encontró que los españoles estábamos mucho más divididos por cuestiones identitarias que por cuestiones de policy, ¿no? De políticas públicas. Entonces, bueno, decíamos, bueno, si ya sabemos qué es lo que genera esta dinámica perversa de la política, entonces lo único que tenemos que hacer es cambiar de tema, ¿no? Cambiar la conversación hacia esos temas que son menos divisivos. Esto sonaba bien, pero yo tenía la sospecha de que cambiar el tema de la conversación hacia los temas que eran menos divisivos, lo único que iba a conseguir es que esos temas que hasta ahora habían sido menos divisivos se politizaran también de un modo muy polarizador. Y parece que los últimos hallazgos que ha encontrado Luis Miller con respecto a la polarización fiscal, por ejemplo, así lo sugieren. O sea que tampoco hay recetas mágicas para combatir la polarización. La polarización fundamentalmente es alineamiento, es la creación de bloques que comparten identidades. Y esas identidades se construyen por características que algunas son ideológicas, por ser más progresistas, ser más conservador, pero otras son pues, sociales o son de valores. El problema de la polarización es cuando todas estas características se alinean, se juntan, generando identidades fuertes y enfrentadas. Lo que es México contaba con 16 millones de habitantes y 3 siglos después México apenas tenía 8 millones. Porque se trajo la viruela y en 3 siglos ni siquiera fueron capaces de crear una vacuna. Yo creo que el populismo más bien es un estilo y entonces hoy en día, ya que vivimos en una época marcada por la polarización, por el populismo, por la debilidad de las ideologías tradicionales, todos han adoptado de una forma u otra una parte de la retórica, del estilo, del lenguaje, de la estrategia populista. El populisme com a tal no és una ideologia política, no és un programa polític, és un mètode d'acció política, el populisme, i per tant es pot fer populisme a l'extrema esquerra, a l'extrema dreta o a l'extrem centre. En el cas de Catalunya, l'independentisme és la concreció, diguem, en aquest territori del populisme, tot i que hi ha vies menors de populisme fora de l'espectre independentista. El que va passar el 16 al Regne Unit i als Estats Units diríem, confirmava, no, la impressió que teníem des d'Espanya i particularment des de Catalunya del procés que estàvem experimentant. I el procés de Catalunya va ser l'entrada del nacionalpopulisme a la política espanyola. Es donen les circumstàncies a Catalunya i en molts altres llocs per aquest tipus de coses. Classes populars que es veuen precaritzades, però sobretot, i en el cas de Catalunya és molt clar, classes mitjanes atemorides. És a dir, la por és un gran element de radicalització. Sempre les classes mitjanes, quan temen desaparèixer, reaccionen d'aquesta manera. Pero también es un proyecto ideológico o una manera de hacer política, más allá de la retórica. Todos los populistas, de izquierdas, de derechas, nacionalistas, son, por un lado, proteccionistas, intervencionistas, están en contra de la economía de libre mercado y después tienen todos una manera de atacar la democracia liberal.
socavan todos los pilares de la democracia liberal. Están en contra del Estado de Derecho, del pluralismo, de la libertad de los medios de comunicación y de alguna manera le dan prioridad al poder ejecutivo por encima de otros tipos de poder como el legislativo, el judicial, los controles o cualquier límite, ¿no?, del poder del ejecutivo, incluso diría más del líder carismático, ¿no?, que de alguna manera dice que interpreta la voluntad del pueblo. És veritat que en una tradició d'esquerres, Amèrica Llatina, per exemple, el populisme es veu com una variant de la democràcia, un populisme democràtic. Però, a la pràctica, el que s'ha produït és que qui s'ha apoderat del que és el concepte en sentit estricte de populisme és la dreta. Evidentemente, el populismo de izquierdas tiene una desventaja respecto al de derechas, que es que las dinámicas de redistribución son mucho más complicadas en un contexto de economías abiertas, de situaciones en las cuales hay equilibrios políticos de mercado que son difíciles de modificar. Por el contrario, la restricción de libertades, el levantar fronteras, el que parezca que nosotros volvemos a recuperar el control, es más fácil. Y por eso la idea de Take Back Control o Make America Great Again, que venía con Trump, con el Brexit, que en el fondo es el mismo nexo conductor, que es la idea de un cierto repliegue reaccionario que a nuestros votantes les parece que sí que se consigue cuando están estos partidos. Hay otra noción de populismo que podemos entenderla como un diagnóstico de nuestro tiempo en el cual la lucha principal, la lucha política, se entiende no como algo que a día de hoy responda al eje derecha frente a izquierda, sino fundamentalmente la clave para entender nuestro momento actual es el enfrentamiento entre pueblo y élites. Ahí estamos entrando en un mundo en el cual los intereses de las élites son completamente distintos a los intereses del pueblo. El populismo transversal, ¿no? Ahora que está tan de moda hablar de la transversalidad de los conceptos, pues también el populismo ha llegado a esa transversalidad, ¿no? O por lo menos yo así lo pienso, ¿no? Vivimos en una época populista y en una época de polarización absoluta. Habría que plantearse por qué, ¿no? ¿Dónde está la crisis inicial? Yo creo que el populismo es la expresión política de la ruptura sentimental y de la ruptura entre los distintos. El populismo aprovecha, yo creo, algo que ya está antes del populismo, se sube a una ola. El populismo puede empeorar las cosas, puede perpetuar los males. El populismo puede esclerotizar la vida política, como ha ocurrido en Cataluña, por ejemplo. Pero yo creo que el populismo no es el culpable. Y yo creo que tenemos que verlo desde el siguiente enfoque. El populismo, más que una causa de polarización, puede ser una consecuencia derivada de un elemento común, que es que cuando nosotros hemos tenido una enorme recesión que ha generado grandes desigualdades dentro de todo Occidente, hay causas estructurales comunes que estamos viendo en todos los países, y es efectivamente la emergencia de partidos populistas, la emergencia de dinámicas más polarizadas, la fragmentación partidista que hace más complicado formar gobiernos. Esto no es un síndrome exclusivo de España, está pasando en todo Occidente. Yo creo que de fondo hay una gran cuestión que explica el auge de movimientos populistas o, como decía antes, de una retórica, un estilo, unas estrategias populistas mucho más que en el pasado, que es el tema de que estamos en sociedades que respecto a hace 30, 40, 50 años son más atomizadas, están más rotas, porque las sociedades tienen menores anticuerpos comparado con el pasado, ¿no? Anticuerpos que no tienen solo que ver, por ejemplo, con la existencia de partidos políticos tradicionales fuertes, arraigados en el territorio, sino que tiene que ver también con el funcionamiento de los sindicatos y también con unos medios de comunicación que no buscaban el clickbait o la espectacularización para mantener la audiencia. Y si le añadimos también la precarización del trabajo que vivimos ahora, la existencia de plataformas donde prácticamente es muy difícil que haya trabajadores sindicalizados. La indignación nacida del sometimiento de la ciudadanía al poder económico. Que no nos representan, que no nos representan. Si entendemos como 15M no solo la ocupación de las plazas en la primavera de 2011, sino digamos un conjunto de movimientos que surgieron en los años
más duros de la última crisis económica, entre 2010 y 2013. Yo creo que, en un cierto sentido, lo vería como un fenómeno positivo. Es decir, la España de los años 2004-2008 era una España donde la apatía política por gran parte de sectores de la población era notable, sobre todo entre los jóvenes. El 15M me parece un punto muy negativo a toro pasado porque es una esperanza frustrada y persevera en esa sensación de desesperanza hacia el futuro, que es la que alimenta los movimientos populistas. Digamos, el populismo ha acertado, a lo mejor no en el diagnóstico, pero sí ha acertado en que existe ese resentimiento. Porque estos partidos, ¿qué están haciendo? Están escuchando un poco lo que pasa en la calle y les dan representatividad, exagerando, con un discurso muy radical, pero el problema de fondo existe. Como mínimo, hay mucha gente que ha entendido que hace falta meter cuñas en el sistema, porque si no el sistema tiende a la acomodación, a la ósmosis, a la tranquilidad. Yo creo que toda democracia conlleva una estrategia populista. Es decir, tú has de emborronar las diferencias, capturar el máximo de votos y identificar un hipotético culpable. Lo que pasa es que lo peor del populismo es que hace de eso, de la necesidad, cuerpo doctrinal y programa, y esa es la parte más terrible, ¿no? La vena populista yo creo que puede ser sana, puede ser un incentivo favorable, un recordatorio de que las democracias se deben a esa legitimación y a esa voluntad popular. Pero llevado esto al extremo, sin otros contrapesos, el resultado es una democracia radical. Y una democracia radical significa una democracia en la que la componente liberal se deja de lado. Y por tanto todo se fía a la voluntad popular, que al final es la voluntad de la mayoría. Y por tanto se van obviando otros elementos de la democracia que son importantísimos. Por un lado, el carácter pluralista de la democracia. La democracia es de mayorías, pero hay que respetar los derechos de las minorías, que pueden convertirse en mayorías. Y obviamente, si se modifican los regímenes electorales, los órganos de garantía, se va a dificultar que la minoría en algún momento pueda convertirse en mayoría. La democracia es constitucional o liberal, y esto significa que existe unos órganos de control judiciales, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, que han de poder supervisar las decisiones de los órganos legislativos. Y por tanto vamos identificando la democracia con una serie de elementos sin los cuales la democracia acaba convirtiéndose en la tiranía de la mayoría. És veritat que va haver-hi un consens constitucional que va durar poc temps però que va resultar molt eficaç, no? I afortunadament que va ser així, perquè si no, no hi hagués hagut Constitució, no? Però també, diguem-ho tot, des de ben començament, doncs, el consens es va esquerdar, es va trencar en molts aspectes, ¿no? Lo que pasa es que el consenso solo dura hasta el año 80, o sea que son apenas del 75 al 80, 5 años donde el consenso, es decir, la búsqueda del interés general, prima sobre los intereses particulares de los diferentes actores políticos. Pero eso se rompe cuando Suárez empieza a parecer difícil de vencer electoralmente. Y es cuando el sectarismo le puede al consenso. Termina la etapa del consenso y empieza la etapa de la crispación. Alguien puede pensar que las campañas electorales, los enfrentamientos, los debates entre PP y PSOE, y me pongo en los años 90 ya, eran más dulces, más suaves que ahora. Yo creo que no. Váyase, señor González. Usted no me puede dar ningún ejemplo de responsabilidad política en lo que ocurre. Quizá en los años 90 España estaba igualmente polarizada, ¿no? La pugna entre el Partido Popular y el PSOE de Felipe González era casi tan
cruenta, agresiva como la que tenemos ahora. Lo que ha cambiado creo que es la naturaleza de esa polarización. Ya no es simplemente un partidismo que puede ser cansino, pero que es más o menos legítimo, sino una visión realmente basada en el antagonismo entre dos partes de la sociedad. Pascual, apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. El pacto Maragall-Zapatero es el que hace que se inicie una época muy distinta en donde se intenta prescindir de la opinión del contrario, los pactos del Tinell. Dices, pero ¿a quién se le puede ocurrir que en Cataluña, a pesar de que el Partido Popular pues, tenía una presencia muy reducida, no podía condicionar la vida política catalana, pero ojo, gobernaba en España? Entonces, ¿a quién se le puede ocurrir decir, vamos a pactar para Cataluña algo en donde excluimos al partido que gobierna en España y que si no gobierna es la alternativa de gobierno? Aznar, molt abans del 2008, crea les condicions de la polarització. Utilitza l'existència de la lluita armada o del terrorisme, com es vulgui dir, per trobar un enemic intern. Primer ho troba aquí i després ho troba amb el sobiranisme català. El factor específico nuestro de España es la cuestión nacionalista. Es lo que nos diferencia de otros países europeos. Ese impasse, ese salto de la etapa final de Aznar y la primera legislatura de Zapatero, hay un cambio de cultura política en España y del debate. Y ahí se va a la polarización. El año 2011 es un año muy interesante porque, primero, tenemos el surgimiento del movimiento 15M, que es el movimiento que un poco inspira el viraje más hacia la izquierda del bloque progresista en España, no solamente el surgimiento de Podemos, sino también el movimiento del propio Partido Socialista hacia la izquierda. Pero en el 11 hay una gran mayoría absoluta del Partido Popular, del Partido Conservador en España, y por tanto tenemos que están las espadas en alto entre un movimiento progresista de izquierdas que está configurándose y que va a tener mucha importancia en la siguiente década y un movimiento conservador del Partido Popular que gana las elecciones con solvencia. Pero al mismo tiempo pasan más cosas en el 11. En el 11 muchas veces no se relaciona con la polarización, pero en el 11 lo que tenemos en España es también el anuncio del cese definitivo de la violencia por parte de la banda terrorista ETA. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. Que lo que hace es que pone un punto y aparte de unos años que habían sido muy duros desde el punto de vista de la sociedad española, pero que habían generado mucho consenso político en torno a qué debía quedar fuera de la confrontación política. Ya no se va a buscar la centralidad, se va a orillar al contrario. Y esto lo han hecho todos. Lo han hecho, por una parte, los gobiernos del Partido Popular, como lo han hecho los gobiernos del Partido Socialista. Cuando a veces oyes a los políticos que dicen, bueno, es que está ahí sentado y no suelta el poder, es que el partido político, su fin último es la toma del poder. Por eso compiten en unas elecciones y dejarlo tampoco es fácil. Las elecciones suelen ser momentos duros, con mensajes duros. Creo que ahora mismo se nos está pidiendo mucho elegir y se nos pide elegir desde el cabreo. Y creo que esto nos lleva a una gran, ¿cómo decirlo también?, desafección en la política. De hecho, cada vez la gente, cuando vota, vota menos. Cuando vota enfadada. Yo te voto a ti porque quiero joder al otro, no porque te quiera votar a ti. Y hemos llegado pues, a ese punto. Claro, la comunicación política, el discurso político, la retórica política transformada en eslogan, que es una forma de decirle al cerebro no pienses, elige, porque yo ya estoy decidiendo por ti, solamente te estoy dando una elección u otra. Por un lado esperanza, por otro lado miedo, por un lado envidia, rencor, odio, por otro lado abrazo, escucha, etc. Es decir, esa constante dicotomía y lucha entre elementos positivos y negativos en comunicación política se sitúa muy bien en un plano de enfrentamiento que ya excede la etiqueta izquierda o derecha. Hemos escuchado en estos años élite contra pueblo, hemos escuchado estos años libertad o comunismo, hemos escuchado estos años Espanya o Catalunya. Ara l'opció política és la compra d'un producte de supermercat i d'aquí que la política és bàsicament comunicació. Els teòrics, els pensadors ja no fan un paper important en els equips polítics, sinó que el fan els comunicadors. I, per tant, les maquinàries dels partits són maquinàries d'ocupació de poder.
a qualsevol preu. Es fácil juzgar estas cosas desde fuera, ¿no? A veces desde la politología o casi desde la ética publicística. Y luego otra cosa es vivirlo. Y te presentas en una campaña electoral y quieres ganar, ¿no? Y entonces pues hay que equilibrar. No és per culpa de la comunicació política, és per culpa del rol que se li ha donat a la comunicació política, que s'ha buidat de contingut. Ja no fas comunicació política per explicar un projecte polític, ja fas comunicació política per guanyar. I per tant, el comunicador polític és el que decideix el missatge, que no té sentit. No demonitzaria tota la comunicació política. I de fet hi ha una cosa que és clara. Si intentem contemplar això amb la màxima fredor possible, la comunicació política ha de contenir elements emocionals. Les emocions són emocions positives i negatives. Tu pots gestionar l'emoció de l'empatia respecte a l'altre, o pots gestionar l'emoció del sentiment solidari respecte a l'altre, o pots gestionar l'emoció de la por al diferent. Yo tuve la sensación de estar viendo en directo el techo de la polarización en la campaña de las elecciones madrileñas, ¿no? Aquella campaña de comunismo contra el fascismo, democracia o libertad, balas en sobres. Era tal el nivel de locura que tuve la sensación de que ya no se podía ir más allá, porque no había cuerpo que lo aguantara, no había electorado que lo aguantara. Hasta no hace mucho aquí no había tanta invasión de asesores de comunicación política que te vendían eslóganes. Eso en Estados Unidos llevan muchos años, pero aquí en España esto es muy reciente. Y coge con una cierta inexperiencia a la ciudadanía, que se deja seducir por maniobras más bien burdas, pero que a corto plazo son muy eficaces. Aquí somos un poco demasiado catetos, en el sentido de que, ya digo, nos dejamos seducir, fascinar por chistes groseros. Pero yo pienso que con esto pasará y poco a poco habrá un poco de madurez de la clase política para no recurrir a estas groserías. Y no solo de la clase política, sino de la propia ciudadanía, que empezará a ser un poco más crítica, con instrumentos retóricos demasiado rústicos, chabacanos, horteras. Y otra cosa, es una herramienta y no es una causa. Nunca es la causa de la crispación. La causa de la crispación es el sectarismo de los actores políticos, que están dispuestos a recurrir a lo que sea que les prometa efectos. Y si lo que parece más eficaz es una comunicación política de estilo trumpista, pues se recurre a ella. Todo vale con tal de que yo me lleve el gato al agua. Lo relativo a los debates sobre memoria histórica, para mí es fundamental una cosa que decía un pensador alemán, Reinhard Koselleck. Tú tienes que mantener las diferencias porque eso ya es una manera de reconocer al otro. Y si no puedes tener una memoria común, es mejor tener una memoria dividida que una memoria oficial y única. El resto de democracias europeas son democracias fundadas sobre un relato de liberación del fascismo o de liberación del nazismo o del totalitarismo. Nosotros no tenemos un relato de liberación, por la sencilla razón de que nadie nos liberó. Nuestro dictador se murió en la cama. El relato que podíamos adoptar era un relato de reconciliación, ¿no? Era un relato que hablaba de dos Españas que se habían equivocado, dos Españas que en el extremo habían sido ambas criminales y dos Españas que querían volver a encontrarse. Y ese relato de reconciliación yo creo que funcionó muy bien porque tenía muchos elementos de verdad, quizá más verdad que los relatos de liberación de los otros países. Y yo creo que eso es algo que durante mucho tiempo no solamente funcionó, sino que asombró al mundo y nos hizo acreedores de una gran admiración, ¿no? Porque es un relato muy bonito. Que el problema es ese, que estamos intentando quitar el relato de reconciliación sobre el cual se cimentó la democracia del 78 y construir sobrevenidamente
y 4 décadas después un relato de liberación que no se compadece con los hechos históricos y con la memoria particular de muchas personas. Claro, si tú quieres hacer antifascismo en el año 2022, necesitas travestir de fascista a medio país, y es un disfraz que a mucha gente no le cae bien. Yo la sensación que tengo es que el principal problema que tenemos ahora mismo es el revisionismo histórico de la ultraderecha. Todo esto viene fundamentalmente porque en la última legislatura de Aznar, una legislatura que el PP tiene una mayoría absoluta clarísima, sin embargo es incapaz de llevar sus políticas adelante porque en la calle sufre una enorme contestación. Y una vez que son derrotados en las elecciones del 2004, necesitan cambiar la hegemonía social. Lena Gramsci, y lo entienden. ¿Cómo cambian esto? Cambian no a través de la aplicación de sus ideas, sino a través de ruptura de líneas rojas, y una de ellas era precisamente este consenso constitucional de que en España el demócrata debía abjurar de la dictadura. Y ellos directamente no empiezan a reivindicar la dictadura, pero empiezan a hacer un proceso de revisionismo a través de meter dinero en canales de ultraderecha de televisión o a través de los anaqueles, de las librerías. Yo he sido librero durante mucho tiempo y fui además librero en esta época y vi cómo la sección de libros de historia varió. El problema es que hay una generación ya de españoles que si la mía desconocían que era la República, ahora creen que el franquismo fue bueno y fue legítimo. Ese es el fundamental problema que tenemos con nuestra memoria. Sí es verdad que uno tiene la sensación de que el campo de juego de la democracia es en buena medida el pasado y no el futuro. Puede ser que alguien me diga con buenos argumentos, con los libros de historia no basta para que la sociedad entienda su pasado. Es verdad, es posible. Lo que me parece claro es que más allá de un umbral en el que creo que todos estaríamos de acuerdo, de cosas que nos quedan pendientes por hacer después de la guerra civil, la dictadura y la transición, y creo que hay bastante consenso en lo que sabemos que tenemos que hacer al respecto, creo que estamos utilizando el pasado de una manera que no sirve para nada. A mí sí me parece que es una cosa adecuada y razonable tener esa memoria común sobre un pasado pues, que es problemático, pero eso no se puede hacer desde un punto de vista sectario o polarizado, porque evidentemente te dejas fuera a la otra mitad, por así decirlo, de la ciudadanía, que no se va a reconocer en esa memoria. También digo que en la ley hay cosas que están bien, todo el tema de la exhumación de las fosas me parece que es lo razonable, hay cuestiones que hay que abordar, pero el problema es cómo se han abordado. El problema, desde mi punto de vista, no es tanto el conflicto, la polarización que genera esa ley, sino los malos argumentos, la mala fundamentación. Se abre la puerta a comparar el año 64 con el año 83 y decimos que Bildu tiene que establecer, o que los partidos nacionalistas tienen que establecerse como árbitros de una reescritura de la historia de España y decir que en el año 82 o en el año 83 seguía la dictadura, porque es lo mismo el 78 que el régimen franquista, y que efectivamente la guerra civil fue poco menos que una fricción entre España y Cataluña, o una represión específica sobre Cataluña y el País Vasco, bueno, pues eso es una tergiversación histórica inaceptable. Hablar de memoria democrática es un oxímoron. La memoria forzosamente solamente puede ser individual y además rabiosamente individual. Y dependiendo de a quién preguntemos por la calle y cuál ha sido la experiencia de su familia y la guerra, tendrá una visión muy distinta. Por otra parte, lo que se contrapone habitualmente a memoria, que es la historia, tampoco se puede legislar. La historia debe ser una disciplina científica y, por lo tanto, no tienen que estar los políticos diciendo lo que es correcto o incorrecto en ella. Estas leyes de memoria democrática esconden también, por cierto, esta limitación a la libertad de investigación y a la libertad de expresión a los historiadores. Tengo la sensación de que nadie se ha leído la ley. Creo que es necesaria en todos los países democráticos de nuestro entorno. Tuvieron ese proceso. En España falló. Pasamos de una dictadura a una democracia y de forma muy rápida. En España enterramos muy pronto y muy rápido y hacemos también, a veces los procesos políticos, no le damos la suficiente tiempo de madurez para poder asimilar las cosas y cerrarlas bien. Pero quizá no menos erróneo o incluso más sangrante sea el adjudicar a eso la noción de democracia. Porque estás diciendo que solo los que piensan como tú son demócratas. O solo los que tienen tu memoria, o solo los que aceptan tu memoria como la válida y que autoanulan la suya,
están en democracia. Esto obviamente es lo contrario de la democracia. La democracia no es que todo el mundo piense como yo. De hecho, si todo el mundo pensara como yo, pues no haría falta no solo democracia, sinó política. Aquí es va estar matant fins al 53. I això no és tolerable. I per tant, el que intenten és tabula rasa del passat. Bueno, però el passat hi és. I fins que no assumim aquest passat en els dos bàndols, no serem un país normalitzat. Desde luego, donde hay competición política, lucha por el poder, hay disputa por el relato, que se llama ahora, o por el discurso, la batalla del discurso, ¿no? De siempre hay una especie de perspectivismo en la construcción de la memoria del pasado. Todo el mundo lo reinterpreta con arreglo a sus propios intereses actuales. Fue muy fácil en el resto de Europa construir y socializar a las nuevas generaciones en una nueva memoria histórica compartida en común que defendía el interés general, la democracia. Y aquí no. Aquí la guerra la perdieron no los demócratas, porque no se puede decir que el bando que perdió la guerra civil eran demócratas tal como como hoy enseñamos la democracia en las facultades de políticas. Era otra cosa. Pero bueno, el republicanismo, digamos, ¿no? Y en ese sentido aquí perdieron los que estaban los buenos en esta larga guerra civil europea entre los despotismos y el republicanismo que terminaría siendo la democracia. Realmente cualquier persona razonable que analice de buena fe qué son las izquierdas y las derechas, llegaría a la conclusión de que las izquierdas y las derechas no existen. En el sentido de trazar una línea rígida sobre unas políticas y sobre otras, ¿no? Ahora, es verdad que tenemos necesidad de identificarnos, ¿no? Y de coger, por ejemplo, no, pero nosotros gastamos un poco más de dinero social. Ah, no, pero es que nosotros defendemos más la libertad. Hay gente que dice que sí, que eso existe y que eso es, y que define a los hombres y que incluso los hombres vienen por naturaleza ya definidos para ser de izquierdas o de derechas. Hipótesis que, bueno, yo estoy dispuesto a respetar. Yo creo que las ideologías hoy no condicionan el voto, lo condicionan las identidades. Lo que ocurre es que las identidades se construyen también a partir de posicionamientos ideológicos. Posicionamientos ideológicos no en el sentido de que mi identidad es ser socialdemócrata o es ser ecologista, sino en el sentido de que yo me siento identitariamente de izquierdas o me siento identitariamente de derecha. Entonces esto es muy vago, muy ambiguo, pero sigue funcionando curiosamente en las encuestas. Por ejemplo, las encuestas del CIS, y se pregunta a la gente que por qué vota el partido que vota, digamos, la opción que obtiene un mayor número de respuestas es aquella que dice que porque es el partido al que elige la gente como yo. O sea, los que son como yo votan socialista, ¿no? O votan nacionalista, ¿no? Los que no son como yo necesariamente tienen que votar otra cosa. Para mí el problema no es que la posición política tenga mucho que ver con miro dónde te pones tú y yo me pongo en el sitio contrario, sino que esa sea la mayor parte de la política. Estamos discutiendo por cosas bastante secundarias de manera extremadamente intensa, porque hemos decidido que todo es político. La ideología es un elemento que nos dota de identidad y que nos conforma como seres pensantes en un contexto democrático, a propósito de qué tipo de sociedad queremos y qué análisis hacemos de la realidad que nos rodea. Esto significa que no es un elemento que tenga por qué llevar a la polarización. Las diferencias ideológicas existen. Lo que ocurre es que esta ideología se mueve según el contexto y las circunstancias, se mueve también en función de en qué medida los actores políticos activan determinados trazos de esta ideología o no lo hacen, se colocan en posiciones más extremas o no, y la polarización política, hasta cierto punto, entendida la polarización como la diferencia de proyectos políticos entre partidos, es fundamental que exista en democracia. Es decir, si vivimos en un mundo plural y complejo, es lógico que haya diferentes visiones de lo justo y de lo bueno. Aquí el problema es cuando esta polarización se convierte en un elemento que permea en el conjunto de la sociedad y que hace imposible, digámoslo así, el que tengamos relaciones con personas que piensan diferentes a nosotros.
La polarización en términos territoriales ha incrementado en España y lo ha hecho de manera sostenida desde el año 2008. Mientras que el consenso entre los españoles era el statu quo, el estado de las autonomías, era el preferido en prácticamente todos los territorios, con desviaciones, algunos querían más autogobierno y otros menos. Ahora mismo, si nosotros volvemos a hacer esta pregunta en el conjunto de España, nos encontramos con que hay 3 tercios. Un tercio que está a favor del statu quo, un tercio que está a favor de más autogobierno o la independencia y un tercio que está a favor de la recentralización. Y además, para añadir más complejidad, esta distribución no es homogénea entre territorios, sino que hay algunos territorios que quieren recentralizar, como por ejemplo Castilla-La Mancha y Murcia, otros que quieren más autonomía o incluso la independencia, como Cataluña y el País Vasco. La cuestión territorial es al mismo tiempo la cuestión nacional y es la cuestión lingüística. Y yo creo que es sin duda el primer vector de polarización que hay en España. Yo creo que esto es una de las condenas que tenemos en España y que refuerza la polarización, el hecho de que acabemos en bloques donde la identidad ya no solamente es identidad ideológica en el sentido izquierda-derecha, sino que también lleva una identidad nacional y esto lo hace, refuerza esa separación entre bloques. Es verdad que ha sido una polarización, como si dijéramos, vistosa. Y para mí, su detalle más importante es que tiene siempre el mismo origen, que es el nacionalismo. Es decir, Trump, el Brexit y el proceso catalán tienen exactamente la misma raíz repulsiva, ¿no? Que es la del nacionalismo. Porque ahí sí que hay un territorio de polarización. Nacionalista lo que quiere decir es que yo a ti te quiero privar de tu derecho de ciudadanía en una parte del territorio común. Eso es una polarización objetiva. Evidentemente que eso es un tema que marca la política española, que marca el debate público y que conlleva diferenciaciones, divergencias, inclusive rupturas. Eso es el debate en una democracia normal. En Francia, por ejemplo, ese tema da igual, porque nadie habla de plurinacionalidad porque la constitución del Estado francés ha sido distinta. Hay algunos que plantean que combatir frontalmente al nacionalismo también polariza, con lo cual yo también me gustaría advertir sobre determinadas posiciones paralizantes. Es decir, cuidado con buscar constantemente la elusión del conflicto político. Algo falla tanto allí como aquí para que unos se quieran ir, otros que digan que, pues bueno, pues que se vayan, que nos dejen en paz. No. También hay que tratarnos como adultos, no como si estuviéramos todos locos o como si fuera una clase de niños pequeños. Al nacionalismo hay que decirle que es reaccionario y a la izquierda que vive políticamente encamada con el nacionalismo hay que decirle que es reaccionaria y que está perjudicando a la clase trabajadora. Decir que una persona sea de izquierda o no sea de izquierda según que cumpla con una serie de criterios es un poco naif, ¿no? Hombre, yo creo que ha habido un acontecimiento fundamental que fue lo que ocurrió en otoño de 2017 en Cataluña. Por tanto, esa dinámica de los partidos PP y PSOE de apoyarse en partidos nacionalistas, lógicamente no se puede ver igual después de lo que ocurre en otoño de 2017 en Cataluña. No se va a ver igual porque han ocurrido cosas muy graves y no podemos hacer como que eso no ha pasado, ¿no? Yo creo que eso es un factor tremendo de polarización, sobre todo en el resto de España. Esta polarización no se produce entre Cataluña y España. Se produce, creo que de manera originaria, entre independentistas y no independentistas y que luego eso afecta al resto de España. Aparte de la enorme responsabilidad que tienen los nacionalistas catalanes por intentar huir de su corrupción y por intentar huir de sus recortes, la derecha española creo que inteligentemente, pero de una forma muy peligrosa, acepta el choque de trenes. Y fíjate que en ese sentido no creo ni que Mariano Rajoy tuviera todo el control de la situación ni fuera quien quisiera llegar tan lejos. Creo que había instancias del Estado profundo, hablo de instancias de la judicatura, incluso de las Fuerzas Armadas, puede ser del poder económico, que quisieron que esto se produjera, porque como muy bien leyeron, detrás del proceso venía el otoño rojigualdo, que yo bauticé así. El otoño rojigualdo es la erupción de la extrema derecha en España a través de la contestación al proceso. A veces pensamos mucho en la ideología de Vox y hacemos bien, porque es verdad que es una ideología compleja, sofisticada, que surge de manera paralela a cómo lo hace el resto de Europa, pero creo que en grandísima medida es una reacción al procés.
Y lo mismo en el País Vasco cuando, digamos, cambias al PNV por Bildu, que con todos los avances que sin duda ha pasado, todavía tiene ahí, digamos, relación con el pasado de Euskadi reciente que no está del todo solucionada. Por tanto, eso sí se percibe como extremadamente grave y, por tanto, como extremadamente polarizante para un sector importante de la población y diría que también para muchos votantes del PSOE, no solamente, digamos, para votantes de partidos de derechas. Vivimos en una cultura política muy polarizada, ¿no? Sobre todo porque una de las fuentes fundamentales del conflicto político es precisamente la cuestión nacional, y la cuestión nacional es identitaria y las identidades no se negocian. El problema no es tanto que haya una identidad diferenciada, que la hay, pero siempre sin olvidar que la mayoría de los catalanes y de los vascos tenemos una identidad compartida. El problema es la actitud de los partidos nacionalistas, de los intelectuales nacionalistas, etcétera. No son solo los políticos que adoptan actitudes no democràtiques a la hora de defender esa identitat. Jo em trobo molt còmode amb una distinció que ja va fer més de 20 anys amb Manuel Castells. Ell diu, una identitat de resistència és una identitat defensiva i normalment excloent, mentre que una identitat de projecte és, escolta, aquí estem tots nosaltres, hem de definir un projecte col·lectiu inclusiu des de la diversitat i aquest projecte inclusiu des de la diversitat ens implica a totes i a tots de la mateixa manera. No és possible, al meu entendre, construir un projecte de futur que no passi per aquesta concepció de la identitat de projecte. Lo que creo que ha ocurrido es que se ha vuelto a cerrar la ventana de oportunidad para problematizar algo que está en el seno de la cultura catalana, que es, por ejemplo, la cuestión de la lengua o la cuestión de la representación en el Parlamento de intereses de la ciudadanía que no están representados, ¿no? Eso creo que se ha cerrado en los últimos años, especialmente con la alianza de la izquierda con el nacionalismo, y sobre todo lo que creo que ha ocurrido es que se ha vuelto a considerar el tema territorial muy ideologizado, es decir, como si hubiera temas que son de derechas y temas que son de izquierdas, cuando lo que son las soluciones que son de derechas o de izquierdas. Hay un problema y uno puede hacer una solución de derechas, otro de izquierdas, pero el problema está. Tradicionalmente ha habido una asociación entre el eje izquierda-derecha y el eje territorial en España. Normalmente se coloca a los partidos más a la izquierda como más pro descentralización, los que están más a la derecha como más centralistas. Y eso tiene que ver con nuestra historia política. El que hayamos visto esta polarización lo que ha hecho es que se genere una mayor solidificación de los bloques y que tengamos estos dos motores de polarización funcionando al mismo tiempo. Es decir, que el tema territorial polariza y hace que la gente de izquierdas todavía tenga posiciones más pro descentralización y a la inversa, mientras que aquellos que tienen posiciones más centralistas tiendan a tenerlo a su vez más a la derecha y viceversa. Y esto hace que la gobernabilidad en España también sea más compleja, porque lo que está haciendo es que la derecha tenga menos posibilidades de pactar con los partidos independentistas, mientras que la izquierda solo pueda pactar con ellos para permanecer en el gobierno. La extrema derecha tiene un objetivo prioritario que lo ha conseguido ya en todo el mundo occidental, con matices, que es ultraderechizar el debate público. Es decir, introducir una serie de temas que antes se consideraban inaceptables. Hace 10 años, 20 años, hablar de la teoría del gran reemplazo no era aceptable. Ahora bien, esa teoría conspiranoica que sostiene que hay una élite mundialista representada por figuras como George Soros que tiene un plan para sustituir la población blanca cristiana europea con migrantes provenientes de otros continentes, esencialmente musulmanes, desde África o Asia. No es que esta teoría no existiese hace 20 años, lo que pasa es que nadie con dos dedos de frente, menos aún un político en activo, digamos, miembro de una fuerza parlamentaria, se atrevía a decirlo en público porque hubiese sido inaceptable hablar de una cosa de este tipo. Ahí es muy evidente todo el mundo, digamos, que ha leído las enseñanzas de Alain de Benoit.
Alain de Benoist, uno de los intelectuales más importantes del neofascismo y de la extrema derecha actual francesa, empezó a entender que la extrema derecha a partir del post-68 tenía que dar la batalla cultural, ¿no? Y se considera de Benoist como uno de los primeros gramscistas de derechas, ¿no? La noción de ideología ha pasado a ser sumamente religiosa y ha tendido a estar reemplazada por la noción de discurso. La Clau en los años 80 crea algo que se llama hegemonía socialista, en la cual explica que hay una forma alternativa de conseguir la hegemonía cultural, que ya Gramsci hablaba de eso, o la mejor forma de conseguir hegemonía política es teniendo hegemonía cultural. Y la izquierda lo que ha hecho ha sido cambiar la lucha de clases por la lucha de causas. Y la identidad tiene mucho que ver con eso. Entonces tú ahora te identificas, segmentas esa población o ese colectivo que antes era un todo, ahora lo subdivides en segmentos colectivizados, pero también identificados con una causa concreta. El feminismo, el ecologismo, el indigenismo, el especismo. De tal forma que son causas fragmentarias que dividen, que por estadística tendrás gente a favor y detractores, pero que lo que provocan es que tú te adhieras a un pack de causas. Es decir, si tú abrazas el feminismo, también estás abrazando el ecologismo, también estás abrazando el indigenismo, también estás abrazando el presentismo, que es una corriente que habla de ver la historia y reescribir la historia con ojos del presente. Y eso es lo que provoca una constante lucha social, mediática, política, de elementos que están enfrentados porque ha habido una división previa. Eso lo entendió muy bien la Clau y todos los partidos políticos de izquierdas que se han adherido a ese pensamiento. La guerra cultural, la hegemonía cultural, es la clave del control y de la hegemonía política, social, educativa, mediàtica. Jo crec que l'esquerra ha caigut amb allò que en diuen la trampa de la identitat. El terreny del gènere, de les orientacions sexuals, etc. poden tenir molt sentit, però és un problema de prioritats. Yo suelo hacer el ejemplo de una cajera extranjera que trabaja en un supermercado con un contrato precario. Entonces, esta mujer, que es mujer extranjera, migrante o extranjera residente en un país y trabajadora precaria, ¿qué es? ¿Solo clase trabajadora? ¿Es solo mujer? ¿O es solo inmigrante? Mi impresión es que lo que se tratan de imponer es qué identidad es constitutiva y básica, y ahí los grandes palabras heteropatriarcal. Si yo convierto el género, el sexo, lo que debemos llamar, en el centro de gravitación del resto de todas mis características, pues entonces cuando me salgo de cualquiera de esos paquetes, cuando reconozco mi condición de yo plural, entonces en ese momento estoy creando además falsos componentes de polarización. La identitat és un element clau de la sociabilitat. És a dir, sense identitat no hi ha subjectes socials. És a dir, tots tenim identitat, també hi ha identitats col·lectives. Que obviamente todos tenemos una identidad, pero eso, identidad plural, lo que sea, pero eso es el pasado, no el horizonte. Lo que caracteriza una sociedad genuinamente progresista es querer emanciparte de la tradición y de la herencia. De la mateixa manera que no podem criminalitzar el sexe perquè hi hagi violadors, perquè sense sexe no hi ha vida, però hi ha violadors. No podem criminalitzar la identitat perquè es puguin construir projectes identitaris exclusius. El identitarismo es una centrifugadora. Te puede servir para ir a mucha velocidad durante un tiempo, ¿no? Pero esa velocidad es la misma que empieza a descomponer el movimiento, porque si todo lo que te pasa es culpa de alguien, vas a empezar a ver a los culpables también a tu alrededor. El liberalismo ha tenido problemas de inclusión, ha tenido problemas de falta de revisión de su propio pasado, ha tenido problemas de no entender que el pluralismo dentro de las sociedades no es solo ideológico, sino que también es de identidades, y hay que reconocerlo como tal. Creo que el giro que hace esa izquierda woke es decir, no es que el liberalismo haya cometido errores, es que el liberalismo es intrínsecamente malo. No es que la democracia no haya sido todo lo buena que debería haber sido y que debemos exigir.
es que la democracia tal como la entendemos es intrínsecamente racista, intrínsecamente homófoba, intrínsecamente contraria a las identidades minoritarias. Y creo que este es el gran giro que se produce y es el gran giro que produce algunos de los monstruos identitarios en los que vivimos. Y evidentemente, como tú comentabas, quizás cargar mucho las tintas o querer acelerar demasiado sobre algunos de estos temas puede provocar una reacción, ¿no? Y polarizar más a la sociedad. De esto no cabe duda. Mi percepción, de todos modos, es que hay sectores que han magnificado mucho estos temas, ¿no? Ha habido un acelerón, y en España además lo hemos vivido de una manera especialmente próxima, ha habido un acelerón en la agenda política de la nueva izquierda. Ha habido un acelerón en la agenda política de la izquierda woke, de la izquierda que quiere transformar radicalmente nuestra civilización en un sentido en el cual pues, todo aquel que se reclame de un grupo, victimistamente de un grupo sistemáticamente oprimido, de repente tiene una primacía, tiene una hegemonía y puede ser él el que empiece a oprimir, a hacérsela pagar al resto de los grupos. Su discurso es lo que luego le interesa mucho a cierta derecha y ultraderecha, justamente, que juega con estos temas. Como no cabemos en su viejo eje, izquierda-derecha, empiezan a llamarnos con todo tipo de términos extraños, ¿no? Ultraderecha es uno de ellos, fascista, franquista, nazi, ultranazi, ultraderecha, ¿no? Son términos no más atinados que si se pusieran a llamar gibelino, güelfo, no sé, sumerio, partidario del emperador Carlos. La polarización al final es como el juego de la cuerda. Si tú tiras y al otro lado no hay nadie, no te preocupes que alguien va a tirar. Mira, la izquierda lleva en España llamando al fascismo desde hace 15 años. Llevan hablando del fascismo desde hace 15 años. Y de pronto aparece Vox, que yo no diría que es exactamente fascista, pero aparece una derecha radical, identitaria, etc. Y es como que dicen, ya, ¿veis? Siempre tuvimos razón. Yo tengo la impresión de que no, de que lo han llamado. Y en este momento lo que tenemos es una derecha autoritaria que está replicando el identitarismo que critica la izquierda. Es una réplica, a mi modo de ver, casi simétrica, solo que en esta réplica la víctima ya no es la persona racializada y de una sexualidad no hegemónica, sino el varón blanco heterosexual. Lo primero es discutible, lo segundo me parece bastante falso. La societat percep algunes qüestions com a problemàtiques i s'ha de distingir molt respecte de les receptes que pot donar l'extrema dreta del fet de que l'extrema dreta o els populismes de dretes siguin capaços de posar a l'agenda problemàtiques que existeixen. Perquè pel fet de no voler parlar-ne, les problemàtiques no desapareixeran. És a dir, Europa viu un conflicte com a conseqüència de la religió. L'ha viscut ara, l'ha viscut fa 300 i l'ha viscut fa 400 anys. El que no podem és amagar la realitat. Per què? Perquè hi ha un xoc cultural, hi ha unes diferències culturals que s'han de poder gestionar, però també s'han de poder abordar. I també hem de trobar sortides i hem de trobar respostes. Per tant, no és que els temes que s'aborden o al plantejar un tema et situï en una posició ideològica, la resposta et situarà en una posició ideològica. I jo crec que l'esquerra aquí està badant bastant perquè està considerant que el fet de plantejar segons quines coses et situa en una posició ideològica i està defugint el davant de debò, que és un posicionament i un debat que en el fons ens ha de permetre sobreviure com a societat democràtica. No és nou que la gent pensi en política en termes d'identitat. El problema que tenim és si la política cada vegada més és identitària i cada vegada més els discursos es fan només pensant en aquesta gent, el que passa és que la gent que no té identitat s'acabarà sentint cada vegada més i més fora del debat polític, perquè els discursos que es fan no es fan mai amb la voluntat d'explicar, sinó amb la voluntat de reforçar identitats. I aquí sí que tenim un problema. El problema ya no es que empezara la izquierda con esto, porque ahora tenemos un problema mayor, que es la polarización, la polarización al final repercute en que una persona no pueda esconderse sino en los extremos, o sea, que ya no queda tierra en medio. Entre los dos polos hay tierra quemada y herejes. El periodismo ha sido un oficio de sinvergüenzas, básicamente, ¿no? De buena gente, ¿no? Y de mentirosos. Pero, naturalmente, al lado había una potente actitud moral que consistía primero en la curiosidad por el conocimiento, muy importante, y la necesidad de defenderlo
por encima de cualquier presión política, social, cultural. Y es tan importante el periodismo que resulta absolutamente sorprendente que las personas que se dedican a ello sean cada vez más personas de una formación intelectual y moral, yo diría, muy precaria. Seguramente el papel clásico y convencional del periodismo como cuarto poder, como sistema de control, ha desaparecido, detrás de circunstancias materiales obvias, ¿no? Perdemos nosotros como periodistas, pero también pierde la sociedad, porque al final la información que recibe no es una información real, es una información absolutamente condicionada por los consejos de administración de los medios de comunicación o por las empresas en las que los medios de comunicación tienen unos intereses determinados. El periodismo, al fin y al cabo, a mí me parece que es una profesión que ha llegado tarde y mal a las nuevas tecnologías y al nuevo modo de consumir información. Creo que como no ha sabido adaptarse, está preocupándose más de sobrevivir y por lo tanto le está dando al público lo que éste reclama, que es la palmadita en la espalda, es la información rápida, fácil de digerir, que no les incomode, que no les haga pensar, que no les haga cuestionarse ninguna de sus convicciones. Y entonces lo que estamos llegando es a eso, a un periodismo pues de pildorita, de activismo, de militancia. Ha sido una búsqueda de una década y media, cómo sobrevivirán los periódicos, cómo ganarán dinero. Y creo que el partidismo, el tomar parte en esa polarización, era una hipótesis de que ese podía ser una vía de negocio. Siempre ha habido periodismo de partido posicionado. Miremos La República y tenías muchos diarios y pues había diarios más socialistas, más conservadores y marcadamente. Yo creo que eso es positivo cuando la oferta es amplia. El problema es cuando la oferta es unidireccional. Ahí es donde nos hemos de preocupar. Ahora bien, es evidente que la crisis económica ha debilitado a los medios de comunicación. Ojalá hubiera grandes holdings teniendo medios de comunicación. El problema es cuando los medios de comunicación son muy débiles económicamente y dependen del poder político. Los medios de comunicación hoy en día son acciones en bolsa, son cuentas de balance y son pérdidas y ganancias. Y son consejos de administración formadas por grandes empresas o que se deben a grandísimas empresas, porque la información entendieron muy bien que era poder, esto sí que se les quedó, y entonces dijeron, pues vamos a comprar medios. Si la información es poder, vamos a comprar la información. La independencia de los medios se la da su cuenta corriente. Si está saneada, si tiene dinero para pagar buenos periodistas, si tiene dinero para pagar periodistas que investigan, que entran en profundidad, y si tiene dinero para, cuando publicas una exclusiva, resistir a los poderes políticos y a veces económicos que te quieren presionar para que no salga. ¿Qué libertad le va a quedar a un periodista que tiene un sueldo determinado, que a lo mejor es un falso autónomo, o que a lo mejor lleva años renovando temporada tras temporada? No me estoy refiriendo a los grandes periodistas o reconocidos, que también. Creo que nuestro periodismo es malo, es mucho peor que el periodismo francés, que el periodismo italiano incluso, que el periodismo británico y anglosajón, por supuesto, que el periodismo alemán, y hablemos. Cualquier persona que vea un debate en cualquier televisión francesa, en cualquier radio francesa, entre intelectuales y políticos, o entre periodistas, se da cuenta de que el grueso, digamos, que estas gentes tienen respecto al conocimiento de la historia, al conocimiento de la política, a su capacidad de argumentación y tal, es superior al nuestro, sí. Yo creo que la conversación pública española es especialmente primaria. Por eso para mí es tan escandaloso ese 75% de niñas y chicas jóvenes en nuestro país que dicen no, prefiero la penetración antes que la autoestimulación, ¿no? Aquí hay una cuestión importante que creo que es la idea de que la polarización existe porque el incentivo para ella es enorme. Uno va a polarizar contra el adversario o contra determinado colectivo para poder alcanzar, para que se le escuche, ¿no? Y ahí hay un incentivo que es muy perverso y que los medios participan muchísimo en ello, de si no haces ruido no van a oír lo que quieres. Aquí aparece un mercado de la atención, ¿no? Donde de lo que se trata es de impactar. Claro, ¿qué impacta? Las emociones son también negativas, ¿no? Es el resentimiento, es el odio, ¿no? El discurso del odio está, y eso impacta. Y eso, al impactar,
vende. La política se ha convertido en otra forma de entretenimiento y no compites a lo mejor con otros líderes políticos, compites con otras formas de entretenimiento, con Netflix, con las redes, con TikTok. Entonces, ¿cómo llega un político a eso? Digamos, al cambiarse la base material, por decirlo así, en el lenguaje marxista, ¿no?, sobre la que se instituía la comunicación política, hemos cambiado también la naturaleza de la comunicación política. Les xarxes socials són molt potents. Per què? Primer, per la quantitat que s'arriba, però segon, per la dinàmica de les xarxes socials en les quals es tendeixen a crear grups d'afinitat amb activadors en cada un dels grups d'activitat en una determinada dinàmica en la qual les persones no interactuen entre elles. És a dir, fan monòlegs en paral·lel, un sobre l'altre. I, per altra banda, en la lògica de xarxes socials es tendeix a la radicalització. Las redes sociales ayudan a fragmentar la opinión pública, ayudan a reforzar los prejuicios. Los algoritmos, de alguna manera, lo que pretenden es que te enganches, ¿no? que seas adicto a la red social. ¿Y cómo lo consiguen? Pues a través de crearte una angustia y de crearte pues, unas emociones ahí adversativas, ¿no? Contra algo, contra alguien. Y esto sí que ayuda a la polarización. Que la xarxa social no és espai públic. L'espai públic és la plaça, és veure's, és parlar, és dialogar, etc. Les xarxes socials és un monòleg en el qual estàs absolutament sol. És a dir, no estàs socialitzant, estàs absolutament sol. I això és, des del punt de vista de la psicología colectiva, es brutal. Las redes sociales, al final, lo que han hecho es dar un altavoz a opiniones minoritarias que han dejado de serlo. Porque al final, cuando esas opiniones muy polarizadas, hacia un lado o hacia otro, se creen que están solas, no se manifestaven antes. I és evident que hi ha gent, molta gent defensant diferents coses. Molta gent! Però molta gent no és una majoria social incontestable. I és aquest error unit a això, unes tendències a l'autoritarisme, a la gent que no li agrada sentir que dubta, generen una bombolla. Tota la gent que pensava així, de cop i volta, creu que és imprescindible dir que la gent que viu diferent no té dret a viure i, a més, que se'ls escolti. I ha generat un debat molt tòxic en molts camps, perquè, a més, com repeteixo, mitjans de comunicació i partits polítics presten moltíssima atenció al que passa a les xarxes socials i treuen moltes idees i moltes sensacions. Veníamos hasta prácticamente la crisis económica de hace 10 años de una visión un poco tecnoutopista que venía sobre todo del mundo progresista y de izquierda, pero no solo de Internet y de las nuevas tecnologías, ¿no? Es decir, nos hará más libres, permitirá que la sociedad sea más democrática, que todo el mundo pueda decir lo que opina, y es cierto, pero también luego hay el lado oscuro de Internet. Puede llevar a que discursos inaceptables, racistas, antisemitas, políticamente incorrectos se difundan y consigan también convertirse en hegemónicos en algunos casos. Quizá por el efecto de las redes sociales que incentivan la exageración, la hipérbole, muchos políticos caen en la tentación de exagerar los problemas, de exagerar el peligro del adversario, al que identifican como un enemigo, y después tiene ese efecto, ¿no? La retórica de la hipérbole, ese efecto como las drogas de adicción. Hay un efecto escalada cuando un político entra en la trampa de la retórica hiperbólica, que necesita subir la dosis para tener el mismo efecto. Y llegado el momento, se desconecta tanto de la realidad que acaba perdiendo credibilidad. Las redes sociales tienen una función clarísima en sostener el populismo de los gobernantes y de los partidos políticos. Lo mismo que las redes sociales tienen una función específica en sostener el populismo de los medios de comunicación. El estar en contacto con la expresión de la voz popular que dan las redes sociales, y digo desde las redes sociales hasta los comentarios de los periódicos, el estar permanentemente bajo ese juicio sumarísimo constante, ¿no?, marca muy bien los límites que los partidos, los periodistas, etcétera, no se van a atrever a transgredir. Porque ahora tienes el castigo del pueblo, te puedes convertir en el enemigo del pueblo, pises donde pises prácticamente, ¿no? Sin perdón, ¿no? Como en la película de Clint Eastwood. Cuando cometes un error de estos, se te pide que pidas perdón, pero es algo que tú deberás pedir, pero no se te concederá.
creo que en esta década hemos sido un poco perezosos de pensar, oye, como hay tantas cosas que no entendemos, le echamos la culpa a las redes sociales, ya hemos identificado al culpable de que la política vaya mal, de que la gente mienta, de que seamos agresivos y polarizantes, y decimos que es Twitter y Facebook. Claro que han tenido un papel, no lo dudo que han tenido un papel, pero me pregunto si no los hemos utilizado un poco de chivo expiatorio de tantas cosas que no entendemos o que no funcionan. Creo que es muy importante empezar siempre por el principio, y el principio es que los humanos estamos diseñados psicológicamente para el conflicto. Y la historia de la humanidad es la historia de cómo canalizamos los conflictos. Y esto es algo que a veces se entiende mal en política. Y querer basar la política en una idea de empezar por un consenso es una idea pues, completamente contraria, como es el ser humano. Al final uno lo que busca es el calor de la tribu, por una cuestión de que busca la valoración de los de su alrededor. Es una cuestión muy básica, psicológica, humana, ¿no? Nuestros conflictos son fundamentalmente conflictos grupales. Son conflictos de el que vive a este lado del río y el que vive al otro lado del río, este lado de la frontera, al otro lado de la frontera, o el que tiene un color de piel, otro color de piel, o entre los que tienen un determinado de orientación política o otra orientación política. Esto pasa muchísimo en redes, ¿no? Siempre hay gente intentando dar más explicaciones de las que debería dar sobre lo que piensa, porque de alguna manera tiene el miedo de que le etiqueten de algo que a lo mejor puede estar estigmatizado en su entorno. Al final nos debemos mucho a nuestra tribu, a los que nos están validando, y sí, es una cuestión muy importante que creo que la tenemos un poco olvidada, ¿no? La sensación de que a nadie le gusta quedarse solo, a nadie le gusta quedarse solo en sus ideas. Evidentemente, la mejor manera inmediata, innata, que tenemos de saber si una idea es correcta o no es si los que están a nuestro alrededor están asintiendo ante ella, ¿no? Y creo que esto es muy importante en la política, y la política lo explota muy bien. Sí, por parte de determinados grupos de opinión, determinados consultores de comunicación política, determinados partidos políticos, en vez de pensar en cómo construir estos mecanismos y canales de resolución de conflictos, si piensa cómo puede utilizar la psicología humana para agrandar esta división y estos conflictos, y una vez que cree esta división, intentar agrandar, intentar ganar. Si convierto toda la discusión pública en quién gana y quién pierde, entonces, por una parte, estoy consiguiendo pues, un poco utilizar todos los elementos de la psicología humana que me sirven, que es nuestra predisposición al conflicto, y segundo, estoy haciendo un estropicio con un poco el debate público y toda la cuestión pública, porque realmente no estoy generando esos canales que consigan canalizar esa tendencia natural al conflicto grupal. En el año 2020 salió un libro en el cual aparecía España como el país más polarizado del mundo. Cuando ahora vemos otros estudios, España siempre aparece junto a otros países que también suelen aparecer ahí. Lo peor de la polarización es que los políticos se vuelven irresponsables. Saben que en un ambiente muy polarizado lo que estamos juzgando los ciudadanos no es principalmente la calidad de su gestión al mando de un gobierno, sino el grado de adhesión sentimental que podemos sentir por ellos. La llegada a pactos es inimaginable porque los partidos no tienen incentivos. Creo que esa es la parte más negativa de la polarización. Nadie hace cesiones en nombre del interés general, porque le parece que eso es hacer el primo. Y dice, a mí, si ven que hago cesiones en beneficio del interés general del común de los españoles, los míos me van a echar por gilipollas, por pardillo, por dejarte engañar por los otros. Aquí el problema es que afecta no solo a la clase política, sino a la clase funcionarial. Es decir, a los servidores públicos, que deberían ser árbitros no neutrales, pero sí imparciales. El bloqueo ha llegado sobre todo a la política española a partir del año 2015. Pero a mí me gustaría dejar muy claro que el bloqueo, digamos, es la cara oscura de una parte que en principio en el año 2011-12 nos parecía muy positiva, que era ampliar la oferta. Yo respecto a España señalaría dos fenómenos, uno más positivo y uno más negativo. El positivo, el sistema de partidos, y al final sin partidos no hay democracia, ha resistido mucho mejor que en otros sitios.
Pero por otro lado digo, hay también un factor negativo que sí se ha producido en España, y es la erosión de las instituciones de la democracia constitucional, de los contrapoderes. Yo tengo la impresión de que en el fondo lo que estamos viendo es un maltrato institucional que es compartido por parte de todos los partidos en el nivel español, y eso tiene que ver, más allá de lo retórico, con las acciones específicas de politización de instituciones que evidentemente tenían que tener un perfil más neutro o más técnico, la búsqueda de cualquier pequeño espacio para la confrontación política y para tratar de romper consensos básicos, y esto es una cuestión que tiene mucho que ver con unas circunstancias en las cuales vivimos prácticamente un ciclo electoral inagotable desde el año 2014. Han emergido de momento 3 nuevos partidos y todavía no sabemos si continuarán emergiendo más, y por lo tanto estamos en unas circunstancias en las que parece que cualquier terreno de juego es apto desde todos los puntos de vista para tratar de confrontar con el adversario. Claro que hay partidos populistas que han aparecido, pero los partidos de gobierno mayoritariamente no son partidos populistas, o no lo son en principio. Por tanto, la deriva de erosión institucional no se ha producido solo por la presencia de partidos populistas, sino que los partidos grandes también han asumido postulados de erosión constitucional y de erosión del Estado de Derecho que solemos imputar a los partidos populistas. Antes se ocupaban las instituciones, digamos, con un poco de mala conciencia. ¿Por qué? Porque en el fondo sabes que no es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, me reparto a los vocales del Consejo, me reparto a otras instituciones como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, pero lo intento hacer por detrás. ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo yo sé que esto no es lo correcto, que son instituciones de contrapeso, que tienen que ser neutrales. Pero llega un momento con la polarización que yo creo que se pierde esa mala conciencia y ya, digamos, se defiende abiertamente, y creo que ese sí es un cambio muy importante, que es que lo que tienen que ser esas instituciones es ocupadas por los partidos que en un momento concreto tengan la mayoría en el Parlamento, ¿no? Se ha modificado que sean las Cortes Generales quienes elaboran y votan las leyes, y esta sea la sede de la soberanía popular, obligando a todos los poderes, al Ejecutivo, al Judicial y a todos los órganos del Estado. Esa idea de que la justicia emana del pueblo es cierta, pero eso se manifiesta en que unos jueces profesionales y neutrales van a aplicar unas leyes que sí se han aprobado por el Parlamento, y esa es digamos, la ligazón democrática, ¿no? Tenemos un poder judicial muy debilitado, porque no se están renovando a los magistrados, porque se está desacreditando, por otro lado, al Tribunal Constitucional. Hemos pasado de tener un Tribunal Constitucional en los años 80 con juristas de enorme prestigio, lo cual tenía una calidad técnica de sus sentencias espectacular y que era un garante de libertades y derechos fundamentales, a un Tribunal Constitucional en el que, es verdad, se reeligen los miembros por acuerdo entre los principales partidos, pero en el que lo que se concibe es un intercambio de cromos para que haya jueces que sean como una suerte de correa de transmisión de la voluntad de las organizaciones que están al frente del gobierno y de la oposición. Si no se ha ido más allá, sea en los movimientos populistas en general, sea en particular en la erosión de las instituciones de control, y esto es lo novedoso, porque la Unión Europea ha estado ahí. El problema es que hubo una ventana de oportunidad en España entre el año 2014 y 2016 en el que hablamos de esto, en el que discutimos sobre este tipo de temas, en el que había una esperanza de buscar nuevos consensos. Por desgracia, tras todas las dinámicas de polarización y de ruptura que hemos ido viviendo en los últimos años, esto ha quedado totalmente tapado, el momento de regeneracionismo institucional está fuera de la mesa, y yo creo que terminaremos pagando más pronto que tarde el haber desaprovechado esa oportunidad. Dentro de los partidos hay gente muy buena, y el partido es necesario, un partido político, porque articula unas ideas en torno a ese partido y un proyecto. Pero a la vez se han convertido en una especie de agencias de colocación y de garantía, de prebendas, de ayudas. Esto lo ves en cualquier congreso, cuando se elige un líder, hay esos aplausos, esos abrazos, toda esa escenificación que es bastante vergonzosa cuando la ves en personas adultas, que cuando ese líder ya dejará de ser útil a la organización, que es el partido, para seguir tal, pues l'apunyalarán i lo apartaran. El sistema de partits tradicionalment valora més les adhesions que no pas la categoria de la gent. Però en la dinàmica actual jo crec que això s'ha radicalitzat moltíssim. En tots els àmbits, més local, més general, veiem persones situats en la política que ens resulta insòlit que hi puguin ser-hi. La política se convierte un poco, le ha pasado lo mismo que al periodismo. La política se convierte en un oficio de eso que llaman el precariado, o llamaban el precariado, ¿no?
En el ejemplo catalán, la polarización lo que ha hecho es politizar muchísimo a la ciudadanía, de una polarización muy afectiva, muy emocional, porque al fin y al cabo ha convertido la política en algo, digamos, existencial. En vez de una visión un poco más liberal de la política, que es asumir que la política no lo puede todo, de pronto los populismos han convertido, mediante una polarización afectiva muy fuerte, decir que la política lo tiene que hacer todo, lo puede todo. Entonces, yo creo que aquí hay dos cuestiones antagónicas, ¿no? En muchas ocasiones, la polarización en el resto de España parece de vida o muerte cuando lo vemos en la televisión, pero al ciudadano no le parece tan de vida o muerte, ¿no? Es decir, las disputas que vemos en el Parlamento, por ejemplo, de una política muy teatral, muy mediática, al ciudadano que no está politizado, que no está movilizado en esas cuestiones, le resultan como, bueno, pues el juego teatral de la política. Te expulsa o aleja al votante o al ciudadano que no está tan metido en política, que le gusta poder elegir, pues a lo mejor en unas elecciones consigue un candidato de centro-izquierda, le representa mejor, y en otras consigue que un candidato de centro-derecha. Y ustedes en esta Cámara hablan mucho de comunismo. Y para mí es un honor representar a un grupo político dentro del cual hay un partido con casi 100 años de historia, el Partido Comunista de España. Y la izquierda española todavía hoy en día se niega a condenar el comunismo. Es más, el comunismo les parece una opción válida y legítima. En España, en el Congreso de Diputados, hace no muchos meses, tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos se negaron a hacer una condena de todas las dictaduras, del fascismo, del nazismo y del comunismo. ¿Por qué? Porque no querían incluir el comunismo ahí. I els hi costa molt condemnar el franquisme. Rojipardismos son sobre todo extremas derechas que intentan utilizar una retórica izquierdista. Dicho lo cual, hay también sectores de izquierdas que compran ese discurso por una razón o por otra, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo creo que Rojipardo es un cajón desastre que vale para un roto y para un descosido, ¿no? Básicamente tiene la vocación en el debate público de estigmatizar. Y entonces se acerca a un discurso muy nacionalista que tiene algún vínculo. ¿Hablamos de mucha gente? No, es muy poca gente, pero muchas veces tiene visibilidad. Por ejemplo, el Jacobino, yo mismo, es un proyecto laicista, es un proyecto progresista en lo moral, defensor de los derechos civiles. No estoy diciendo que los de Jacobino sean de extrema derecha. Tienen, yo creo, algunos TIC que comulgan muy bien con lo que dice la extrema derecha en algunos ámbitos hoy en día. La seducción de la izquierda hegemónica por la desigualdad es una presunta izquierda que se comporta muchas veces como una derecha explícita, ¿no? Hablando de identidades territoriales, culturales, homogéneas y apoyándose en las mismas para plantear la quiebra de los derechos de ciudadanía, de los iguales derechos de ciudadanía del conjunto de los conciudadanos españoles. Algún día, pronto, habrá un gobierno que una y que no divida. Pronto habrá un gobierno que no haga escoger entre izquierda y derecha, sino que mire adelante. Y os prometo que vamos a gobernar España. Y lo que hoy hemos tenido es un mal resultado sin paliativos y sin excusas. Eso es lo que hemos tenido hoy en las urnas. Había una oportunidad histórica que sencillamente yo creo que por malas decisiones de los líderes políticos se ha perdido. Y por supuesto eso ha reforzado el bipartidismo, pero lo ha reforzado en su versión más polarizada, porque al final los haces depender, a los dos grandes partidos, los estás haciendo depender de partidos mucho más radicales, a la izquierda y a la derecha. Tú no eres capaz de generar en el imaginario de tu electorado un arquetipo ideológico, es muy difícil que seas capaz de consolidar un electorado. Y creo que eso ha pasado en el centro. En parte porque desde las propias élites que ocupaban ese espacio se jugó un poco con la idea de las ideologías son una cosa del pasado y esto es un partido desideologizado. Yo creo que en España
el electorado centrista orfanea por encima de sus posibilidades. En el mismo momento en el que el partido le tira de la sisa o le queda corto de manga, se declara huérfano. El proyecto de Ciudadanos en este momento es un proyecto que el PP, al ampliar su base ideológica y su orientación estratégica, está subsumido dentro del Partido Popular. Yo creo que el centro derecha ha renunciado completamente a la batalla de las ideas, piensa que su única alternativa, y basta escucharles a ellos mismos cualquier día, su única alternativa a la izquierda es hacer mejor gestión. El gran problema del PSOE es que gestiona mal. Nosotros cuando lleguemos, dice la derecha o este centro derecha, gestionaremos mejor, votadnos. La política es complejidad. La gestión de un Estado es complejidad. Por lo tanto, las ideas no es que no hagan falta para ese discurso, sino que sobran, porque te despistan. Y con la derecha en esta posición es normal que haya habido una hegemonía de la izquierda. La diferencia está en las actitudes populistas. ¿Y esto qué significa? Sobre todo, ante todo, las actitudes populistas significan o ofrecer soluciones simplistas para problemas complejos. Este es el rasgo populista que el centro derecha rechaza y que debe rechazar. Yo siempre digo que la posverdad no es exactamente la vieja mentira de siempre, ¿no? La posverdad es otra cosa. Los hechos alternativos no son exactamente una mentira, son, respecto a la verdad, una indiferencia, que me recuerda a un cuadro muy bonito de Watteau que se llama justamente El indiferente. Es una distinción quizá un poco académica, quizá un poco de laboratorio, pero creo que sí es verdad que ha transformado un poco la política. Uno no, digamos, su mayor interés no es mostrar a lo mejor lo que tiene que ofrecer a la ciudadanía, sino cómo demostrar que es el otro el que está equivocado, ¿no? Y entonces la posverdad es una herramienta esencial para ello. Cuando hemos prescindido de la verdad, por lo tanto ya prescindimos también de lo racional y empezamos a pensar que el fundamento de todo son meramente mis emociones. ¿Por qué algo está bien o mal? Porque me gusta, y entonces está bien, o porque no me gusta. Está mal, y no puedo argumentar más allá. Hemos abandonado el proyecto prácticamente de toda la filosofía occidental desde Sócrates, que ha sido justamente el de buscar razón, buscar y dar razones. Yo creo, soy más escéptico en ese sentido, porque no puede ser contra sí. Te vas hacia el pasado, no hay ninguna escena política en Europa donde la verdad haya resplandecido. No hay que pedir peros al olmo. El debate político en sí mismo no se puede supeditar a una verdad política científica. La política no es una ciencia dura, como pueda ser, yo qué sé, la física de partículas. Entonces, aquí no hay una verdad intachable, sino que siempre es una interpretación. En política no. La política es pluralismo, verdades plurales. Existe, la verdad existe sobre las cosas. Puede estar rota en mil pedazos, puede ser difícil, ¿no? Pero la verdad existe. Nadie se autodenomina políticamente correcto. Es un término que está cargado, está muy cargado ideológicamente y lo utiliza, por ejemplo, la derecha para arrojarlo a la izquierda. Pero en el trasfondo de algunos valores que la derecha considera políticamente correctos hay en algunas ocasiones buenas intenciones, ¿no? Una idea de tener una relación muchísimo más de igualdad entre sexos, igualdad racial, una percepción de que a lo mejor la política quizá ingenuamente puede hacer muchísimo por cambiar esas desigualdades. Y luego hay una derecha que se autodenomina políticamente incorrecta, que también tiene una parte que es positiva, ¿no? La idea de la defensa de la libertad de expresión, la libertad de crítica, la independencia de pensamiento, la idea de que uno no se deja llevar por la masa. Son valores que están en el núcleo de las ideas liberales que, sin embargo, se pueden pervertir muy fácilmente. Cuando dices que la derecha o la izquierda o España, Cataluña o quien sea quiere acabar con nosotros, quiere acabar con lo que somos, estás justificando después que se lamine el Parlamento, se lamine la justicia, los medios de comunicación. Entonces, este es el gran peligro de la polarización para la democracia liberal, el que muchos crean
que todo está justificado si es para protegerte o si es para acabar con un enemigo existencial. El ver al adversario como un enemigo, y esto es la polarización, el querer plantearse la disolución de los partidos políticos que piensan distinto de mí por el hecho de pensar distinto. Yo creo que hay una pérdida de calidad democràtica, cívica, muy importante. En política ningú té enemics, té adversaris. Per què? Perquè avui estan a l'oposició, després estan al govern, després tu t'hauràs d'entendre amb ells i ells s'hauran d'entendre amb tu. Per tant, no pots construir un bloc contra un altre bloc, perquè aleshores ho fas irreconciliable. I això porta a una tensió inaguantable en el propi sistema. En realidad yo ya diferencio entre los que defienden libertades para todos y los que las defienden solo para los suyos. La libertad de expresión no tiene ningún partido en España que la defienda. Tiene muchos partidos que cuando el boicoteado es el suyo la mencionan y la manosean, pero no tiene verdaderos amigos, porque la libertad de expresión radica en el derecho a ofender y en el derecho a introducir ideas que a alguien le puedan sonar peligrosas. El argumento es que hay cosas que no se deben escuchar, hay cosas que no se pueden decir, cuando es esencial en una democracia liberal que haya un debate público precisamente para poder, con libertad, refutar esas ideas extremas o que nos parecen aberrantes, pero para eso está precisamente la libertad de expresión y la libertad de información. Esa guerra de ni acepto que tú puedas hablar es inaceptable. Por tanto, creo que el espacio público es en el que todos tienen algo de razón y nadie la tiene toda. Yo creo que pasamos rápidamente de una sociedad posmoderna, indiferente, cada uno haga lo de la gana, pero en el fondo nos daba todo igual, ¿no? Hemos pasado a una sociedad intolerante sin haber pasado realmente por una sociedad auténticamente tolerante y respetuosa. Creo que somos un país tolerante. Creo también que lo podríamos ser mucho más y creo además que lo hemos sido mucho más. Alguien se siente ofendido, amenazado, y el hecho mismo de mi emoción se convierte en un argumento para callarte a ti. Quien apela a esta emocionalidad se aprovecha de determinadas causas sociales que son totalmente loables, ¿no? Como es la causa feminista. Y de ahí se genera una gran confusión dentro de la ciudadanía, porque tú quieres empatizar quizá con esa lucha por la igualdad, pero es que las mujeres también pueden hacer el mal, ¿no? Y estamos vendiendo una imagen de las mujeres desde este feminismo hegemónico de que son buenas, de que son santas, de que jamás harían eso, de que los malvados son siempre los hombres. Te tacho y te etiqueto, que es la mejor forma de deshumanizar al oponente político, la mejor forma de acabar con el debate y la mejor forma de perpetuar el populismo es etiquetar al crítico. Es que tú eres antifeminista, es que tú eres facha. Claro, ya cuando te etiquetan es difícil entrar al debate de ideas y de argumentos, porque pasas ya a defenderte. No, yo no soy esto, porque tengo que ser esto por cuestionar pues esta idea, ¿no? O por tener una idea pues alternativa. Cuando entras en esa guerra, nunca mejor dicho, el resto son enemigos. Para poder polarizarte necesitas recordar que el otro polo existe. A mí lo que me llama la atención de todo esto es cómo no te puedes salir ni un milímetro. Pasa en política, pero pasa en la cultura, pasa en la música. Toda esta obsesión por cancelar, por anular obras de teatro, que a lo mejor el mensaje te puede molestar, bueno, es sorprendente. Al final se conforma un pack, de tal forma que si tú eres de izquierdas, en el pack va todo. Si tú eres de derechas, en el pack va todo. Si tú eres de los nuestros, chico, tienes que pensar así. ¿De verdad esta es la sociedad que queremos y esta es la pluralidad que queremos?
Que la polarización política es un problema social de primer orden nos ha quedado a todos claro en España y fuera después de sucesos tan dramáticos como el Brexit que ha partido a la sociedad británica o el proceso independentista en Cataluña con las consecuencias sociales que ha tenido, o los años de Donald Trump en Estados Unidos o lo que ha pasado en otros países como Brasil o Argentina. Por tanto, yo creo que la sociedad es consciente del problema que existe y este es el primer paso para poner solución a la polarización. Una vez que tomamos conciencia de que la polarización es un problema, la pregunta es cómo solucionarlo. Y en este caso, lo primero es que mientras tengamos unas elecciones por delante es imposible. La polarización ayuda a los partidos políticos a movilizar al electorado y, por tanto, mientras estemos en un ciclo electoral, esto no va a cambiar. Sin embargo, con un nuevo gobierno en España, sea del signo que sea, se abre una oportunidad de volver a pensar sobre cómo fortalecer nuestras instituciones democráticas y sobre cómo queremos organizarnos socialmente hacia el futuro. Que eso sea algo que vaya a pasar a partir del 2024 es algo que hoy en día no podemos saber.